El viento frío soplaba a través del bosque cerca del lago, trayendo consigo ráfagas de nieve que cubrían el mundo en un silencio ensordecedor. Una pequeña casa de madera se alzaba aislada al borde del lago helado, su cálida luz amarilla parpadeando débilmente, a través de la espesa oscuridad de la noche. Dentro, Clara permanecía inmóvil junto a la chimenea, sus manos extendidas hacia el calor de las llamas, aunque su mente vagaba lejos. Se ajustó el grueso suéter alrededor de su cuerpo, sus ojos fijos distraídamente en la ventana. El cielo exterior era un negro impenetrable, la fuerte nevada borrando el mundo más allá. El camino que salía de la casa había desaparecido bajo capas de hielo y nieve. Clara dejó escapar un suspiro silencioso, su aliento tragado por el crepitar de la leña. Marcos, su esposo, no llegaría a casa esta noche. Una realidad a la que se había acostumbrado, incluso si la dejaba sintiéndose vacía. En los confines de esta casa, unos pasos resonaron suavemente detrás de ella, vacilantes y deliberados. Clara se giró y se encontró con la mirada de Lucas. El joven estaba justo fuera de las sombras, su sudadera gris colgando holgadamente sobre sus hombros, su rostro pálido y sus ojos distantes llevaban el peso de alguien que busca algo, pero demasiado temeroso para reconocerlo. «¿Por qué sigues despierto tan tarde?», preguntó Clara suavemente, su voz tan suave como un susurro, tratando de mantener una apariencia de normalidad entre ellos. Lucas se encogió de hombros y dio unos pasos más hacia adelante, sus zapatillas dejando rastros húmedos de nieve en el suelo de madera. «No podía dormir», respondió, sus ojos fijos en las llamas danzantes de la chimenea. «Una tormenta de nieve como esta me recuerda a mamá». Clara se quedó en silencio, sin saber qué decir. Cada vez que Lucas mencionaba a su madre, sentía que la arrastraban a un espacio al que no pertenecía. A pesar de ser la madrastra de Lucas durante 2 años, la distancia entre ellos seguía siendo un muro invisible que aún no había podido atravesar. «A mi mamá le encantaba la nieve», continuó Lucas, su voz ronca como si reprimiera un profundo dolor. «Cada vez que nevaba, me sacaba a la calle a construir muñecos de nieve, hasta que nuestras manos estaban casi congeladas. Pero ahora ya no hay nadie para hacer eso». Clara se acercó, aunque manteniendo suficiente distancia para no hacerlo sentir acorralado. «Todavía tienes a tu padre y me tienes a mí», dijo, aunque incluso para ella, sus palabras se sentían frágiles, como un hilo estirado demasiado delgado. Lucas esbozó una leve sonrisa amarga, una más dolorosa que cualquier palabra que pudiera haber dicho. «Papá». Lucas se rió, un sonido seco y hueco que quedó suspendido en el aire. Por primera vez, sus ojos se encontraron directamente con los de Clara, sin titubear. «Ni siquiera está aquí. Siempre es trabajo. Siempre son viajes de negocios». «¿Y tú?», se detuvo abruptamente, mordiéndose el labio como si tratara de reprimir algo. «¿Y yo?», preguntó Clara suavemente, su corazón acelerándose. Lucas negó con la cabeza, su mirada suavizándose, aunque no podía ocultar la tormenta de dolor que había detrás. «Nada, no debería haber dicho nada», murmuró, girándose como si huyera de sus propios pensamientos. Pero antes de que pudiera irse, Clara habló de nuevo, su voz firme pero teñida de una emoción que no podía nombrar. «Lucas, no te guardes todo dentro. Si necesitas alguien con quien hablar, estoy aquí. Siempre estaré aquí». Lucas se quedó paralizado, sus hombros temblando levemente, como si luchara con algo demasiado pesado para llevar solo. Un momento de silencio se extendió entre ellos, roto solo por el suave silbido de los copos de nieve, golpeando las ventanas y el resplandor del fuego iluminando su rostro cansado. «Gracias», dijo finalmente, su voz apenas audible, antes de girarse y retirarse escaleras arriba a su habitación. Clara se quedó donde estaba, sola, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta.
Afuera, la tormenta de nieve aullaba con furia implacable, como si la advirtiera de que los desafíos que se avecinaban no serían nada fáciles. Clara se sentó en silencio en la sala, su mirada perdida en las llamas constantes de la chimenea. Las palabras de Lucas de antes persistían en su mente como una melodía inquietante. Había hablado de su madre, de Marcos, y del vacío que ella podía sentir claramente en su voz. Pero lo que más la inquietaba era la forma en que Lucas la había mirado. Una mirada llena no solo de dolor, sino también de algo más profundo. Algo innombrable. Buscó la taza de té que se había enfriado sobre la mesa, buscando una apariencia de calma en su tenue aroma. Pero sus pensamientos se dirigieron a los días en que entró por primera vez en esta familia. Marcos, su esposo, había sido una vez un hombre encantador y poderoso. Lo había conocido en una exposición de arte, cuando ella era una joven artista ambiciosa, y él era el principal patrocinador del evento. Marcos tenía todo lo que Clara pensaba que necesitaba: estabilidad, éxito y un amor que prometía protegerla de las incertidumbres de la vida. Pero eso solo había sido la superficie de la historia. Una vez que se mudó a esta casa, Clara comenzó a darse cuenta de que Marcos no era un hombre de conexión emocional. Mantenía una distancia invisible, parte de su naturaleza, pero también derivada de un pasado lleno de grietas que nunca compartió. Marcos la amaba a su manera, pero ese amor nunca había sido suficiente para llenar el vacío que crecía dentro de ella. Entonces Lucas entró en su vida como una sombra silenciosa proyectada sobre su hogar. La primera vez que lo conoció, Clara se sintió incómoda. Lucas tenía una belleza fría y distante. Sus ojos reflejaban una madurez mucho más allá de su edad, pero al mismo tiempo estaban cargados de un dolor al que ella no podía llegar. Marcos lo había presentado con un tono casi indiferente. Él es Lucas, mi hijo. Perdió a su madre no hace mucho, pero ahora está bien. Las palabras de Marcos fueron secas como un cuchillo cortando el aire, y Clara había sonreído torpemente para ocultar su incomodidad. No fue hasta que miró a los ojos de Lucas que se dio cuenta de que no había nada bien en él, como había afirmado Marcos. Clara trató de ser una buena madrastra, pero Lucas mantuvo su distancia. No la odiaba, ni la buscaba. Simplemente existía de una manera silenciosa y desapegada, construyendo un muro entre ellos que Clara no sabía cómo romper. Al principio pensó que era solo rebelión adolescente, la reacción natural de un chico que lloraba a su madre, pero con el tiempo comenzó a comprender que esta era la forma de Lucas de protegerse del mundo. Pasaron 2 años, y aunque Lucas creció físicamente, las heridas en su interior permanecieron intactas. Se volvió cada vez más retraído, evitando a Marcos y pasando la mayor parte del tiempo en su habitación. Marcos, como de costumbre, permaneció ajeno. «Ha crecido. Lo resolverá», había dicho Marcos con desdén cuando Clara lo mencionó. «Deberías concentrarte en ti misma y dejar de preocuparte tanto». Pero Clara no podía evitar preocuparse. En el aislamiento de Lucas, reconoció una soledad que reflejaba la suya propia, el mismo vacío que sentía en su matrimonio. Marcos siempre había priorizado el trabajo. Y las raras noches en que estaba en casa, su presencia era tan fugaz que Clara a menudo olvidaba lo que se sentía cenar con su esposo. Cada vez que Marcos se iba de viaje de negocios, la casa se convertía en un lugar silencioso y sofocante donde Clara no podía escuchar nada más que sus propios pensamientos y los pasos de Lucas resonando débilmente desde arriba. Sin embargo, recientemente, Clara había notado algo diferente en Lucas. No era un cambio drástico, sino sutil. Cómo sus ojos se demoraban en ella más tiempo que antes, cómo sus débiles sonrisas parecían contener algo no dicho. Hubo momentos en los que se cruzaron en la cocina o en el jardín,
y aunque ninguno dijo una palabra, la tensión en el aire era inconfundible. Clara se preguntó si se lo estaba imaginando, pero su corazón le decía lo contrario. Algo se estaba cociendo a fuego lento entre ellos, algo que no podía nombrar. Todo quedó más claro hace una semana, la noche en que Marcos se fue para un viaje de negocios de 2 semanas. Esa noche, Clara encontró a Lucas sentado en los escalones traseros de la casa, su mirada fija en el lago helado. Parecía un fantasma en el paisaje nevado, sus hombros temblando ligeramente bajo el viento helado. Clara se envolvió en un abrigo y salió llevando una taza de chocolate caliente. ¿No tienes frío?, preguntó mientras se sentaba junto a él ofreciéndole la taza. Lucas la tomó pero no bebió. Solo sonrió débilmente, una sonrisa triste y hueca. «A veces, el frío me hace sentir más real», dijo, su voz mezclándose con el viento. «Al menos no miente, no finge ser algo que no es». Clara hizo una pausa sin saber cómo responder. Ella entendía ese sentimiento mejor que nadie, pero lo que la tomó por sorpresa fue la franqueza con la que Lucas admitió su dolor. Cuando se giró para mirarla, sus ojos parecieron atravesar cada capa de protección que ella había construido a su alrededor, y en ese momento Clara se dio cuenta de que tal vez Lucas no era el único que buscaba consuelo. Esos pensamientos regresaron a ella mientras estaba sentada en la sala, la luz del fuego parpadeando sobre su rostro. Afuera, el viento aullaba como si la advirtiera de algo inevitable. Sabía que necesitaba mantener su distancia, trazar una línea clara, pero cuando pensaba en la mirada de Lucas y en las palabras que había pronunciado, Clara sentía que su corazón se veía arrastrado hacia un borde del que no estaba segura de poder escapar. Esa noche, la tormenta de nieve continuó aullando afuera, como si tratara de tragarse la casa junto al lago, en un silencio congelado. Clara se sentó acurrucada en el sillón junto a la chimenea, sujetando una manta de lana con fuerza a su alrededor para mantener el calor. Era casi medianoche, pero el sueño se negaba a llegar. El viento contra el cristal de la ventana sonaba como una melodía fúnebre, arrastrando su mente a una bruma de pensamientos errantes. Se sentía como si estuviera esperando algo innominado, algo que no podía definir con claridad. Unos suaves pasos resonaron bajando por la escalera de madera. Clara levantó la vista y la luz del fuego iluminó el rostro de Lucas mientras entraba en la sala. Llevaba un suéter gris claro y pantalones deportivos. Su apariencia desordenada lo hacía parecer nada como alguien que acababa de despertarse. En verdad, sus ojos no revelaban ningún signo de descanso. Estaban cargados de confusión, como si hubiera pasado horas tendido en la oscuridad, luchando con pensamientos demasiado pesados para soportar. ¿Tú tampoco podías dormir?, preguntó Lucas, su voz baja y suave rompiendo la tensa quietud de la habitación. Clara negó con la cabeza e hizo un leve movimiento, señalando el sofá cercano. Lucas se acercó, sentándose a poca distancia, lo suficientemente cerca como para sentirse conectados, pero lo suficientemente lejos como para dejar espacio a límites tácitos. La luz del fuego parpadeaba en sus ojos, y por un momento fugaz, Clara sintió como si estuviera viendo algo a la vez desconocido y profundamente familiar. Una crudeza, un dolor que ella misma había conocido una vez. «Esta tormenta hace que sea difícil respirar», dijo Lucas después de un largo silencio. «Es como si todo estuviera enterrado y no pudiera encontrar una salida». Clara no respondió de inmediato. En cambio, lo estudió, la forma en que sus manos estaban apretadas con fuerza, la forma en que su mirada evitaba la de ella. Una parte de ella quería acercarse para consolarlo, pero temía que acercarse demasiado pudiera romper algo frágil. «Entiendo ese sentimiento», dijo finalmente Clara, su voz apenas un suspiro. «A veces nos atascamos no porque no haya salida, sino porque no estamos seguros de si irse hará que algo mejore». Lucas levantó los ojos para encontrarse con los de ella,
y la intensidad en su mirada hizo que su pecho se apretara. ¿Alguna vez te sientes así? Como si estuvieras en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada. Su pregunta atravesó sus muros cuidadosamente construidos como una espada. Clara quería decir que no. Decirle que estaba contenta con su vida, que todo esto era solo un pensamiento pasajero. Pero la verdad se aferró a ella como una sombra, negándose a ser negada. Así que guardó silencio, dejando que el silencio hablara por lo que ella no podía. Lucas sonrió levemente, una sonrisa triste y consciente. «Lo siento», murmuró, como si se reprendiera por hablar en voz alta. «No debería haber dicho eso». «Está bien, Lucas», dijo Clara suavemente, colocando una mano sobre su hombro. «A veces, decir lo que sientes es lo mejor que puedes hacer». El momento se alargó más de lo que debería. Su mano permaneció sobre su hombro y Lucas no se movió. Su respiración se hizo más lenta y sus ojos se fijaron en los de ella con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se sintiera cargado. La tormenta afuera pareció desvanecerse, al igual que el crepitar del fuego. Ahora solo estaban ellos dos. Dos corazones latiendo más rápido, como si estuvieran cruzando una línea de la que ninguno de los dos podría regresar. «Lucas», susurró Clara instintivamente, comenzando a retirar su mano, pero él la atrapó, sosteniéndola con firmeza, pero con suavidad. Su toque era cálido, firme, y algo en él hizo que ella no pudiera soltarla. «No debería hacer esto», dijo, su voz temblando pero resuelta. «Pero no puedo parar». Clara quería decir algo, pero sus labios se sentían secos, sus palabras atascadas en algún lugar entre su mente y su corazón. No podía negar que estaba librando la misma batalla que él. Lucas se acercó, sus ojos brillando bajo el resplandor de la luz del fuego. Antes de que pudiera pensar, sus labios se encontraron con los de ella, suaves, vacilantes pero cargados de una emoción tácita. El tiempo pareció detenerse. Clara sintió que toda su resistencia se disolvía, arrastrada por una marea que no podía controlar. El beso de Lucas fue una mezcla de dolor, anhelo y una verdad innegable que no quería afrontar. La hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años, pero con esa vitalidad llegó una ola de culpa, fría y aguda, que la hacía retroceder a la realidad de la que no podía escapar. Cuando Lucas se apartó, su rostro estaba pintado de miedo y arrepentimiento. «Lo siento», dijo rápidamente, su voz quebrándose. «No sé en qué estaba pensando». Comenzó a levantarse, pero Clara extendió la mano agarrando la suya. «Lucas, espera», dijo ella, su voz temblando. Esto no es tu culpa. Es que todo es muy complicado». Se sentaron allí, con los ojos fijos, sin atreverse a decir nada más. La tormenta afuera arreciaba, pero el silencio en la habitación hablaba más fuerte que cualquier palabra. Este fue el momento en que Clara supo que todo había cambiado. Había cruzado un límite que no podía deshacer y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, la pálida luz del sol se filtró débilmente a través de la gruesa capa de nieve que se aferraba a los cristales de las ventanas. Clara estaba sentada a la mesa del comedor, dando vueltas distraídamente a una taza de café frío entre sus manos. Su mente era un torbellino, como una repetición a cámara lenta de los acontecimientos de la noche anterior. Ya no era solo un pensamiento fugaz o un sueño prohibido. Ella y Lucas habían cruzado una línea que se había jurado a sí misma que nunca abordaría. Ahora, la culpa y el anhelo libraban una guerra en su interior, dejándola sintiéndose como una extraña para sí misma. El sonido de unos pasos que descendían por las escaleras de madera la hizo volver a la realidad. Lucas apareció en pijama, con el pelo revuelto, aunque sus ojos ya no tenían la vacilación que antes. La miró.
Sus labios se movieron ligeramente como si fuera así a hablar, pero Clara se giró. No podía encontrarse con su mirada. Todavía no ahora. «Buenos días», dijo, su voz tan suave y tranquila como lo había sido la noche anterior. Clara asintió, forzando un tono firme. «Buenos días. ¿Tienes hambre? ¿Puedo prepararte algo para comer?» Lucas se acercó, deteniéndose a pocos metros de ella. «¿Estás bien?», preguntó. «Yo... no quiero que las cosas se sientan raras entre nosotros». Clara levantó la vista encontrándose con la mirada sincera de Lucas, pero antes de que pudiera responder, un golpe seco en la puerta rompió el tenso silencio. Ambos se quedaron paralizados, girándose hacia la puerta principal. El corazón de Clara se hundió cuando se dio cuenta de quién era. Diana, la mujer decidida y segura, entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. «Maldita tormenta. Las carreteras están completamente bloqueadas, pero pensé que podría quedarme aquí un rato, ¿verdad?» «Swing», dijo Diana con una sonrisa brillante y enérgica, pero sus ojos inmediatamente se movieron entre Clara y Lucas. Su aguda mirada se demoró en ellos, pareciendo leer la tensión en el aire como un libro abierto. Clara forzó una sonrisa incómoda. «Por supuesto. Tienes suerte de haber llegado aquí a salvo». Diana se desenvolvió la bufanda y se quitó el abrigo. Sus ojos atentos continuaron escaneando la habitación. «Suerte, sí», dijo su tono bajando. «Pero siento que te he interrumpido algo». Las palabras atravesaron el aire como un cuchillo. Clara trató de mantener la compostura, pero Diana no era alguien a quien se pudiera engañar fácilmente. Después de un desayuno tensamente agonizante donde nadie se atrevió a hablar más de lo necesario, Diana llevó a Clara fuera con el pretexto de tomar un poco de aire fresco. La tormenta de nieve se había calmado, pero el frío seguía siendo intenso, al igual que las palabras que Diana estaba a punto de decir. «¿Qué está pasando aquí, Clara?», preguntó Diana directamente, sin ningún preámbulo. «¿Crees que no veo lo que está sucediendo?». Clara negó con la cabeza, evitando los ojos penetrantes de su amiga. «No es nada, Diana. Lucas está pasando por algo. Solo necesita alguien con quien hablar». Diana levantó una ceja y dio un paso más cerca. «Clara, eres pésima para mentir, especialmente para mí. Vi la forma en que te miró esta mañana y la forma en que lo has estado evitando. Esto no es solo hablar». Clara apretó las manos con fuerza, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. «Diana, esto es más complicado de lo que piensas». «¿Complicado?». La voz de Diana se agudizó, sus ojos se entrecerraron. «Estás hablando del hijo de Marcos, el hijo de tu esposo. Esto no es solo complicado, Clara, es una bomba de tiempo. Si Marcos se entera...». Diana hizo una pausa, estudiando la expresión de pánico de Clara. «Espera», dijo su voz bajando. «Marcos no lo sabe, ¿verdad?». Clara negó con la cabeza, su voz temblando. «Él no lo sabe, y tú no entiendes. Marcos no es inocente en esto, Diana». Diana frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Clara respiró hondo, decidiendo finalmente revelar la verdad que había estado ocultando. «Marcos me ha estado engañando durante los últimos 2 años. No sé quién es, pero he visto los mensajes. Las noches que dijo que estaba trabajando hasta tarde y no estaba allí. Diana, lo he intentado. De verdad que lo he intentado. Pero ya no puedo más». Diana se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera juntando todas las piezas en su mente. «Entonces tú... te sentías sola, traicionada, y luego Lucas. Encontraste consuelo en él». Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sé que está mal, Diana, pero no puedo detener cómo me siento». Diana dio un paso atrás cruzándose de brazos, su expresión una mezcla de juicio y simpatía. «Clara, no puedo tomar esta decisión por ti, pero debes entender esto. Si sigues adelante,
No solo perderás a Marcos, perderás a Lucas. Te perderás a ti misma. Clara no respondió. Simplemente se quedó allí mirando la extensión nevada del lago, sintiendo como si todo se le escapara de las manos. Dentro de la casa, Lucas estaba en silencio junto a la ventana, sus ojos fijos en las dos mujeres de afuera. Era como si supiera que la conversación que se estaba desarrollando allí afuera estaba moldeando tanto su futuro como el de Clara. La pálida luz de la mañana se filtraba débilmente a través de la gruesa nieve, adherida a los cristales de las ventanas. Clara estaba sentada a la mesa del comedor, dando vueltas distraídamente a una taza de café frío entre sus manos. Su mente era un desastre, reproduciendo la noche anterior una y otra vez, como una película a cámara lenta. No podía detenerlo. Ya no era un sueño ni una tentación fugaz. Ella y Lucas habían cruzado un límite que se había jurado a sí misma que nunca se acercaría. Ahora la culpa y el anhelo luchaban en su interior, dejándola sintiéndose como una extraña para sí misma. El sonido de unos pasos suaves en las escaleras de madera la devolvió al presente. Lucas apareció en ropa de dormir, con el pelo revuelto y desordenado, pero sus ojos ya no contenían la vacilación que antes. La miró. Sus labios se separaron ligeramente como si fuera a hablar, pero Clara se giró. No podía hacer frente a esa mirada. Todavía no. No ahora. «Buenos días», dijo, su voz aún baja y suave, tal como lo había sido la noche anterior. Clara asintió, obligando a su tono a permanecer firme. «Buenos días. ¿Tienes hambre? Te prepararé algo para comer». Lucas se acercó, deteniéndose a unos pasos de ella. «¿Estás bien?», preguntó. «Yo no quiero que las cosas se sientan raras entre nosotros». Clara levantó la vista, encontrándose con la mirada sincera de Lucas, pero antes de que pudiera responder, un golpe seco en la puerta rompió el tenso silencio. Ambos se quedaron paralizados. Sus ojos se dirigieron a la puerta principal. El corazón de Clara se hundió cuando se dio cuenta de quién era. Diana, la mujer decidida y segura, entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. «Maldita tormenta. Las carreteras están bloqueadas, pero pensé que podría quedarme aquí un rato, ¿verdad?» «Swing», dijo Diana con una sonrisa brillante y enérgica. Pero sus ojos inmediatamente se movieron entre Clara y Lucas. Su aguda mirada se detuvo, leyendo la tensión en el aire como un libro abierto. Clara forzó una sonrisa tensa. «Por supuesto. Tienes suerte de haber llegado aquí a salvo». Diana se desató la bufanda y se quitó el abrigo, sus ojos atentos aún observando a los dos. «Suerte, sí», dijo su voz bajando, «pero siento que he interrumpido algo». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Clara mantuvo la compostura, pero Diana no era alguien a quien se pudiera engañar fácilmente. El desayuno fue un asunto agonizantemente tranquilo sin que nadie se atreviera a hablar más de lo necesario. Después, Diana llevó a Clara afuera con el pretexto de tomar un poco de aire fresco. La tormenta de nieve se había calmado, pero el frío todavía mordía con fuerza, al igual que las palabras que Diana estaba a punto de decir. «¿Qué está pasando aquí, Clara?», preguntó Diana sin rodeos. No había pretexto en su tono. «¿Crees que no lo veo?». Clara negó con la cabeza, evitando los ojos penetrantes de su amiga. «No es nada, Diana. Lucas está pasando por algo. Solo necesita alguien con quien hablar». Diana arqueó una ceja, acercándose. «Clara, nunca has sido buena mintiendo, especialmente conmigo. Vi la forma en que te miró esta mañana y la forma en que lo has estado evitando. Esto no es solo hablar». Clara apretó las manos, sintiendo el peso de todo lo que se derrumbaba a su alrededor. «Diana, esto es más complicado de lo que piensas». «¿Complicado?». La voz de Diana se agudizó. Sus ojos se entrecerraron. «Estás hablando del hijo de Marcos, el hijo de tu esposo».
Esto no es solo complicado, Clara. Es una bomba de tiempo. Si Marcos se entera... Diana hizo una pausa, estudiando el pánico en el rostro de Clara. «Espera», dijo su voz bajando. «Marcos no lo sabe, ¿verdad?» Clara negó con la cabeza, su voz temblando. «No lo sabe. Y tú no entiendes. Marcos no es inocente en esto, Diana». Diana frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» Clara respiró hondo, decidiendo revelar la verdad que había mantenido oculta. «Marcos, me has estado engañando durante los últimos 2 años. No sé quién es, pero he visto los mensajes. Las noches que dijo que estaba trabajando hasta tarde y no estaba allí. Diana, lo he intentado. De verdad que lo he intentado, pero ya no puedo soportarlo». Diana guardó silencio por un largo momento, como si estuviera juntando todo en su mente. «Así que tú te sentías sola, traicionada, y luego Lucas, encontraste consuelo en él». Clara asintió con lágrimas en los ojos. «Sé que está mal, Diana, pero no puedo detener cómo me siento». Diana dio un paso atrás cruzándose de brazos, su expresión atrapada entre el juicio y la empatía. «Clara, no puedo decidir por ti, pero debes entender esto. Si sigues adelante, no solo perderás a Marcos, perderás a Lucas. Te perderás a ti misma». Clara no respondió. Simplemente se quedó allí mirando la extensión nevada del lago, sintiendo como si todo se le estuviera escapando de las manos. Dentro de la casa, Lucas estaba en silencio junto a la ventana, sus ojos fijos en las 2 mujeres de afuera. Era como si supiera que la conversación que se estaba desarrollando allí estaba moldeando tanto su futuro como el de Clara. Clara permaneció de pie en el suelo cubierto de nieve, con las manos apretadas con tanta fuerza que las yemas de los dedos se volvieron rojas por el frío. Diana había regresado adentro, dejándola sola con el silencio sofocante. Las palabras de su amiga resonaron en su mente como un espejo que reflejaba una verdad que no quería afrontar. Si continuaba, lo perdería todo, pero si se detenía, ¿significaba eso volver a la vida vacía de la que había intentado escapar desesperadamente? Su aliento se empañó en el aire frío, desapareciendo en el viento. Se giró hacia la casa, el cálido resplandor de la luz del fuego saliendo de los grandes ventanales. Dentro, Lucas estaba de pie. Su mirada se encontró con la de ella. No era acusatoria, ni estaba llena del anhelo de la noche anterior. Era simplemente paciente, silenciosamente dolorosa. Una mirada de alguien que no podía tomar la decisión por sí mismo. Clara inhaló profundamente y entró de nuevo. El calor del fuego envolvió su piel, pero no disipó el frío en su corazón. Lucas la observó mientras se acercaba. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero Clara levantó la mano, deteniéndolo. «Tenemos que hablar», dijo, su voz ronca. Lucas asintió, sus ojos llenos de una tristeza insoportable. «Sé lo que vas a decir», respondió, su voz apenas por encima de un susurro, «pero no quiero escucharlo». «Lucas, escúchame», dijo Clara, sentándose en la silla frente a él, con las manos apretadas con fuerza sobre las rodillas. «Eres especial. Me has hecho sentir cosas que no había sentido en años, pero no podemos seguir haciendo esto. Nos hará daño a los 2». Lucas permaneció en silencio, sus hombros temblando como si estuviera reprimiendo algo. «No quiero perderte», dijo su voz quebrándose. «Eres la única que me entiende, la única que realmente se preocupa, y siempre estaré aquí para ti». Clara lo interrumpió, con los ojos llenos de lágrimas, pero no así. «Te mereces más que esto, Lucas. No puedo ser yo quien te lo dé». Lucas la miró. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Pero, ¿quién más podría? Mi padre ni siquiera me ve». Clara sintió que su corazón se apretaba, pero sabía que tenía que mantenerse firme. Se levantó y puso una mano sobre su hombro.
un toque de consuelo que ya no estaba teñido de vacilación. Encontrarás a alguien, Lucas, alguien que pueda amarte como te mereces, pero esa persona no soy yo. Lucas la miró durante un largo momento, como si buscara en sus ojos una respuesta diferente. Al no encontrar ninguna, asintió levemente. Entiendo, dijo su voz quebrándose, pero eso no lo hace más fácil. Clara no respondió. Sabía que ninguna palabra podría hacer que este momento fuera menos doloroso. Simplemente se quedó allí mientras Lucas se giraba y se alejaba, cada paso pesado como si llevara el peso del mundo. La puerta de su habitación se cerró, y Clara sintió como si una parte de ella se hubiera cerrado para siempre. Esa noche se sentó sola junto a las brasas moribundas del fuego. Diana entró con 2 tazas de té, colocando una frente a ella sin decir una palabra. Se sentaron juntas en silencio, un silencio que por una vez Clara agradeció. A la mañana siguiente, cuando la tormenta de nieve amainó, Clara salió y miró la casa por última vez. Lucas se había despertado temprano y estaba empacando sus cosas para volver a la escuela. Cuando sus ojos se encontraron, ninguno habló, pero ambos entendieron que esto era una despedida, no solo en el espacio, sino en sus corazones. Marcos regresó esa tarde, con el rostro brillante y sonriente, y sus historias habituales sobre el trabajo. Clara estaba de pie junto a la mesa del comedor, observando al hombre que una vez pensó que amaba, sin sentir nada más que una profunda distancia. Diana había tenido razón. Quedarse con Marcos significaba mantener a la familia intacta, pero Clara sabía que ya no podía vivir una mentira. Esa noche, después de que Marcos se hubiera dormido, Clara sacó un bolígrafo y un papel. Las palabras fluían con fluidez, como si hubieran estado esperando para escaparse de ella durante años. Dejó la nota sobre la mesa de la cocina, cogió una pequeña maleta y salió. El viento helado mordió su piel, pero apenas lo sintió. Clara subió a su coche, arrancó el motor y miró hacia atrás a la casa por última vez. A través del espejo retrovisor, supo que era hora de empezar de nuevo, no para nadie más que para ella misma. Cuando la casa desapareció en la distancia, desvaneciéndose en la oscuridad, Clara sintió una sensación de ligereza que no había sentido en años. Por primera vez, podía respirar, libre de las cadenas invisibles de su propia vida. Cualquiera que fuera el futuro, sabía una cosa con certeza: no huiría de él nunca más.